Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo Balance Talks. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy vamos a volver al análisis de qué nos está pasando en Argentina y tenemos a nuestro invitado especial, a Martín Tetaz. Martín, gracias por estar con nosotros. Bienvenido nuevamente. Bueno, en fin, acá tenemos una Argentina que está tratando de salir de más de 2 años de paliza, digámoslo de alguna manera, de venir una tras de la otra. Se ha dado un paso importantísimo, que es desde nuestro punto de vista, el muy buen acuerdo de la reestructuración de la deuda, donde se reestructuró prácticamente el 99% de la deuda. Argentina tiene ahora una oportunidad. Por los próximos 4 años no va a estar pagando prácticamente nada. Todos los expertos dicen que durante los 10 años, los próximos 5 a 10 años, no se puede entrar en default ni a propósito. Y ahora están dadas las bases para arreglar los demás problemas que vienen, que yo, desde mi punto de vista, son más complicados aún que el de la deuda. Que uno es arreglar el tema del tipo de cambio, del esquema cambiario, que bastante se estuvo discutiendo y hablando, y rumores de desdoblamiento cambiario, en fin, varias cosas que han ocurrido en las últimas semanas, pero es claro que con este cepo va a tener que ir liberándose de alguna manera para en base a la nueva deuda arreglada, para poder empezar a generar más confianza hacia el futuro en algún momento, y esto creo que está bueno discutirlo en esta charla. Y el segundo tema, que es más estructural y más de largo plazo, que siempre los argentinos estamos hablando al mismo tiempo, pero creo que ahora hay una oportunidad enorme de poder hacerlo, espero que así sea, es la reestructuración del gasto público, ¿no? Y como consecuencia, ¿qué van a hacer con el tema impositivo? Porque si el tema impositivo no se ataca en la problemática de Argentina de la enorme informalidad y la enorme carga impositiva que hay sobre la sociedad no se ve de algún momento, hay un problema a largo plazo. Así que, Martín, te dejo a vos que nos cuentes cómo ves, cuál es tu view sobre cómo sigue la película acá. Estamos todos bastante preocupados y queremos entender cómo va a ser Argentina para arreglar los problemas de fondo ahora que tiene, de corto y de largo plazo. Perfecto, Claudio. Gracias como siempre a la gente de Balance por la invitación. Y voy a hacer una presentación que espero que me sobre algo de tiempo para algunas preguntas después, Claudio, para concentrarnos en algunas preguntas después. Voy a pasar. Perdón. Obviamente, después de tu presentación vamos a hacer lo que hacemos habitualmente, que es el público va a poder preguntar, y yo también te voy a estar haciendo varias preguntas para ver, crecer intelectualmente sobre la presentación también, ¿no? A ver. Buenísimo. Voy a hacer una pasada rápida por el panorama internacional primero. Nosotros conversamos, bueno, con muchos de los que están hoy en esta charla, estuvieron a principios de cuarentena, para decirlo en estas palabras, era fines de marzo, principios de abril, cuando tuvimos la conferencia anterior, y había en ese entonces una incertidumbre muy grande de lo que iba a pasar con el resto del mundo. Se esperaba una suerte de V corta, todo el mundo decía va a caer fuerte la economía en el segundo trimestre, todavía no se sabía cuánto, y va a rebotar muy fuerte y lo que estamos viendo ya en la carátula de la presentación que estoy mostrando es que algo de eso pasó, pero que no terminó de ser una V corta. Más bien parece un signo de raíz cuadrada, como dijeron algunos, la recuperación de la economía. Yo voy a hacer un repaso muy rápido del panorama internacional porque, como decía Claudio, me quiero concentrar en los problemas de Argentina en la última parte, pero no quiero dejar de ver eso. La propia gente de Goldman Sachs lo que esencialmente está diciendo, bueno, acá, ¿qué pasó? Bueno, un shock de oferta inicial, el primer meteorito ese que cayó, que se juntó con un shock de demanda después, de gente que a pesar de que complementaba ingresos, porque sobre todo en países como Estados Unidos, donde les pusieron un montón de plata en el bolsillo a los trabajadores, inclusive a los que habían quedado desocupados, así todo la gente ahorró esa plata. Es decir, había mucho temor y por lo tanto hubo una contracción muy fuerte del consumo
en el segundo trimestre, que es, paradójicamente no tuvo que ver con una caída del ingreso, sino que tuvo que ver con el pánico de la situación. Entonces se combinaron las dos, un shock de oferta y uno de demanda. En la facultad siempre enseñamos que las crisis son o de oferta o de demanda, y acá se juntaron las dos. Una tragedia. Y a esta altura del campeonato, como ustedes ven acá, lo que está viendo digamos, tanto la Fed como este gráfico, insisto, es de la gente de Goldman Sachs. Lo que la gente ve de Goldman Sachs es que esta B corta, que pensaban que iba a ser una B corta, ya no más. Ya se frenó bastante el ritmo de crecimiento de la economía, y hoy lo están asociando, lo que está moviendo las expectativas de cuánto se va a recuperar o cuán rápido o más despacio, tiene que ver con la vacuna. Escenario más probable, digamos, que se está analizando hoy es el que está en línea gruesa. Fíjense, la economía de Estados Unidos recién se recupera a mediados del año que viene, el mismo nivel que tenía antes de la crisis. Escenario donde no aparece vacuna, recién aparece al final de 2021, no se termina de recuperar, ni siquiera para fines de 2021, es el escenario que está en rojo acá. El análisis que hacen en Estados Unidos es que la recuperación depende crucialmente de que aparezca la vacuna. Punto número uno. Punto número dos, más allá de que el primer gráfico que quiero mostrarles es el de la derecha, estos gráficos son de Bloomberg, efectivamente China fue el primero que cayó y se recuperó bastante rápido, pero no volvió al nivel que tenía antes. Los países en desarrollo fueron los siguientes, la línea blanca que vemos acá, cayeron fuerte también, más fuerte que China, se recuperaron, no volvieron al nivel que tenía antes, de hecho bastante más abajo de China. Y los últimos en caer fuimos los países en vía de desarrollo, caímos más profundo que todo el mundo y no nos recuperamos todavía en los niveles que teníamos antes. El panel de acá de la izquierda ya es esta frase que acuña la gente de Bloomberg, que dice una suerte de meseta en la recuperación. Digamos, todos los países están entre un 10 y un 20% abajo del nivel que tenían antes de la crisis, y ahí quedó todo el mundo tratando de ver cómo se recupera. Esa es la nueva normalidad hoy por hoy, ¿no? Cuando uno mira tanto en los datos de empleo como los datos de consumo personal en Estados Unidos, pasa una cosa parecida. Se ve de vuelta esta suerte de B corta incompleta, de B corta que termina la recuperación bastante lejos. De hecho, Jerome Powell, que es ustedes saben, el número uno de la Fed, el análisis que hizo hace muy poco, la semana pasada, dijo que calculaban que iban a tener 5,5% de desempleo recién para 2022. O sea que les va a llevar un año y pico recuperarse. 5,5% de desempleo para 2022. Ese es el panorama en Estados Unidos. Cuando uno mira el panorama, hasta que lo que les mostré acá es economía real, lo que está pasando con la actividad en la economía real. En términos de expectativas, hay una cosa interesante. Porque en términos de expectativas pasaron dos cosas. Hasta hace una semana que hubo un shock fenomenal, sobre el cual, si quieren, después hacemos algún comentario en las preguntas. Pero ustedes esencialmente lo que ven es que hubo una B corta también en las expectativas, mucho más pronunciada. El Dow es el índice que reúne la mayoría de las acciones más tradicionales de Estados Unidos. Llegó a caer 38%, repuntó, había llegado al mismo nivel que estaba en la previa y ahora volvió a caer en la última semana. Pero lo que ustedes ven es que el índice de las tecnológicas cayó un poco menos, cayó 28% en la crisis, ya había recuperado completamente lo que había perdido y estaba inclusive en el escenario contrafactual de si no hubiera pasado nada, uno dice la bolsa tendría que estar acá en las acciones tecnológicas. Y hasta lo que pasó con Tesla la semana pasada estaba efectivamente acá. ¿Qué muestra esto? Muy importante. La pandemia le pegó a toda la economía, a toda la actividad económica, y todo queda más abajo, y hay una suerte de B corta en las expectativas, pero además hay una aceleración del cambio estructural. Si pasó una cosa más, hay una aceleración del cambio estructural en favor de las tecnológicas, que se resume en la frase de Marco Galperín, que ya mencioné hace alguna oportunidad, por ahí hoy me escuchó en los medios, cuando le preguntaron hace unos meses a Marcos qué estaba pasando, si ellos estaban experimentando un crecimiento que los había tomado por sorpresa, y él dijo algo así como: por sorpresa no, dijo, lo que está ocurriendo es que está pasando en 3 meses lo que nosotros planificamos para los próximos 3 años. Entonces, hubo una aceleración espectacular del cambio tecnológico, y esto no es una cosa menor, esto llegó para quedarse. En la región, además de lo que pasó en Europa y de lo que pasó en Estados Unidos y de lo que pasó en China, hay 4 piñas que impactaron en la región, que tienen que ver con que un sudden stop de flujo de capitales, en realidad un reversal de flujo de capitales espectacular, que por suerte a nosotros nos pega menos porque como no teníamos ingreso de capitales, ya todo lo que podía salir se fue en 2018-2019, la posición técnica de los capitales en Argentina era bastante baja, entonces el flujo, la salida de capitales la sufrió mucho Brasil, muchísimo Brasil, menos nosotros. Un golpe muy fuerte en el riesgo país, también salieron los capitales de los bonos y por lo tanto el riesgo país de todos los soberanos subió.
Un golpe por esos dos canales a las monedas de los países emergentes, más fuerte a las monedas que estaban relacionadas a países que eran exportadores de commodities del sector energético, ahora voy a repasar un poquito, y un shock en commodities, pero sobre todo en energéticos, que ahora voy a repasar rápidamente. Y esos cuatro canales le pegaron mucho a la región, para nosotros, sobre todo el último canal, y ahora voy a mostrar por qué. El shock más fuerte de todos es commodities energéticos. Commodities energéticos no volvieron al nivel que tenían antes, están muy atados. Si ustedes miran el gráfico del petróleo crudo, parece el mismo gráfico del Dow que les mostré hace 2 minutos. Está muy atado a las expectativas de recuperación de la economía, centralmente. Y lo mismo pasa, acá muestro el gráfico de gasolina, porque para Argentina, a veces, como nosotros hoy estamos importadores netos de commodities energéticos, a nosotros todavía esto es una buena noticia. Esto ayuda a que buena parte del congelamiento de precios y de tarifas que hay en Argentina, que en otro momento hubiera generado una tensión de precios espectacular en la economía, hoy tal vez está el panorama como para desarmar ese congelamiento sin tantos problemas. De hecho, si hoy ustedes descongelaran el precio de las naftas en Argentina, la nafta tendría que bajar, no que subir. La paridad de importación está abajo del precio que tiene hoy la nafta en Argentina. Pero esencialmente los commodities energéticos fueron los que más sufrieron, y eso hizo que cualquier país exportador de commodities energéticos tuviera una piña de Tyson. Entonces, y ahí tenés Colombia, Ecuador, México, Venezuela, ni hablar, Brasil, que es exportador de commodities energéticos también, Bolivia, sin exportadores de commodities energéticos, una piña de frente. Cuando uno mira commodities del agro, pasó una cosa distinta. Sí, también en commodities del agro, el maíz, por ejemplo, que no lo tengo acá, que correlaciona más desde el punto de vista energético por el componente de etanol, el maíz sufrió bastante más. La soja correlaciona un poco con biodiesel, también con el energético, y hizo una suerte de U, como ven ustedes acá, no B sino U, y esa U ya se recuperó y está por arriba hoy de los niveles que tenía, en parte por cuestiones climáticas de Estados Unidos. Hay una sequía importante en el corredor sojero de Estados Unidos, y hoy entonces el precio de la soja está particularmente atractivo. Lejos todavía de los niveles, como ustedes ven acá, que tengo la soja, porque hay una pregunta, alguien tituló hace muy poco, ¿vuelven los buenos tiempos o el viento a favor para Argentina? Y cuando uno mira el precio de la soja ahora en una perspectiva de 10 años, fíjense, esto es un año, el panel de la izquierda es un año, y el panel de la derecha es el mismo precio, pero 10 años para atrás. Y lo que ustedes ven es que este piquito de acá que están viendo, todavía nos pone los niveles más bajos del precio de la soja de los últimos 10 años. O sea que no, de ninguna manera los términos de intercambio hoy son favorables de vuelta para la Argentina, de ninguna manera volvió el superprecio de la soja para Argentina, lamentablemente. Pero lo que sí es bueno es que en un contexto en el cual los commodities se comieron una piña tremenda, a nosotros la piña no nos afectó. O sea, porque justo estamos del lado del bueno de los commodities. Exportamos un tipo de commodity que particularmente casi no se vio afectado, y ese es un punto a favor. Cuando uno mira qué país de la región está más favorecido o sale más rápido de esta recesión, el país a mirar obviamente es Chile. ¿Y por qué es Chile? Porque el commodity que vende Chile es un tipo de commodity particular industrial que se vio recuperado muy rápido con la salida rápida que les mostré que tuvo China de la crisis. Entonces, como China es uno de los principales demandantes de cobre, es uno de los principales demandantes de acero, tanto en acero ya vuelve al nivel que tenía en la previa a principio de año, ya volvió completamente al nivel que tenía a principio de año, y en cobre, que están mirando acá, está por arriba, está en el nivel más alto del último año, el precio internacional del cobre. Entonces, si ustedes están parados del lado de Chile, están del mejor lado en términos de commodities internacionales que les podía tocar. En Argentina están en un lugar intermedio, no nos pegó tanto la piña, y si están parados en cualquier país que exporta commodities energéticos, obviamente la están pasando mal. Todavía la siguen pasando mal. El segundo canal que les conté fueron las salidas de capitales, voy rápido acá también, durísima la salida de capitales. América Latina es la línea magenta que tenemos acá, medio fucsia magenta. Fíjense que los capitales salieron fuertísimo en marzo, pero en América Latina siguieron saliendo en abril y siguieron saliendo en mayo. Recién hubo recuperación en junio, y en julio aflojó mucho la recuperación. O sea que, desde el punto de vista de salida de capitales, Brasil, que es el gran actor de la región para nosotros, para Sudamérica, todavía no recuperó la salida de capitales fuerte que tuvo, y ese es un punto importante. Ahora van a entender por qué. Al mismo tiempo, hay cierta preocupación en Estados Unidos respecto de hasta qué punto puede durar esta política monetaria expansiva de la Fed, digamos. Y eso se notó cuando apareció el segundo rebrote de COVID. Y cuando apareció el segundo rebrote de COVID acá por mayo, lo que vimos es que el dólar se empezó a derrumbar. Y el oro empezó a escalar de vuelta. Hay un espejo acá, como ustedes saben muy bien, particularmente en los últimos meses,
hay un espejo casi perfecto entre el precio del dólar y el precio del oro. Si la gente lo que dijo es, bueno, basta de emisión, no hay más margen para seguir emitiendo. Y entonces eso es una preocupación grande, porque si efectivamente frenaba la economía de Estados Unidos, todo parece indicar que no frenó, esa expectativa de W que algunos decían que podía pasar, no ocurrió. La economía sí frenó la tasa, la B corta, ya no sigue la B corta de recuperación, pero lo que está haciendo es una suerte de platea, una suerte de meseta, no volvió a caer y entonces no se necesita tanto estímulo monetario, porque ya hay un límite. El mercado no tolera más expansión monetaria en Estados Unidos y esa es una luz amarilla, sobre todo si no aparece rápido una vacuna. Tercer canal que les conté tenía que ver con el riesgo soberano, y ustedes están viendo en Argentina, el riesgo que ven en Argentina acá es esencialmente una fotocopia del riesgo que ven en los países soberanos emergentes que están viendo acá a la derecha. El rojo son los latinos y en azul es el total de los emergentes. Y esencialmente ustedes lo que ven es la misma película. Es decir, en todos lados el riesgo país se duplicó cuando estalló la crisis del COVID en marzo, abril, y en todos lados cuando ya pasó lo peor del COVID, el riesgo país empezó a bajar y volvió, si no a los niveles que había en la previa, muy cerca. Acá tenemos el aditamento de que por una cuestión técnica, que también dejamos para las preguntas, todo el mundo sabe que colapsa mañana el riesgo país en Argentina, muy probablemente por el modo en que van a entrar en el índice los nuevos bonos. Pero esencialmente, mirando la película argentina, nosotros tenemos la tendencia a tratar de explicar por qué sube un poco, baja un poco el riesgo país en Argentina, y cuando uno lo ve en perspectiva internacional y ve que la foto argentina es la misma que la foto del resto de la región y la misma que todos los emergentes, lo que ve es que estamos sobreexplicando a la Argentina. Estamos buscándole la quinta pata al gato, tratando de explicar que si Guzmán dijo tal cosa, que si Pese dijo tal otra, que si los acreedores, y en realidad el riesgo país de Argentina se mueve por un movimiento global que trasciende a lo que pasa en las fronteras argentinas. Este es el canal que me preocupa más a mí, el canal de las monedas emergentes. ¿Por qué? Porque todas las monedas emergentes devaluaron fuerte en estos meses como respuesta a la crisis. Por supuesto, las monedas de los países que exportaban commodities del sector energético fueron más golpeados, devaluaron más. Y Brasil fue uno de los que a nosotros nos afecta más. Nuestro segundo socio principal en la región, que es Chile, también devaluó, pero Chile ya volvió al nivel que tenía en la previa. Miren el nivel de tipo de cambio en Chile nominal, está en el mismo nivel de principio de año, y en parte porque ya les mostré que se recuperó el principal commodity que vende Chile. Pero en Brasil no, en Brasil salía 4 mangos, 4 reales el dólar a principio de año, y hoy sale 5,30. O sea que Brasil hizo una devaluación que a nosotros, para tener el tipo de cambio real en el mismo nivel que lo teníamos con Brasil a principio de año, nos obligaría a tener un dólar más cerca de 90 a 92 mangos. Y eso es un problema. Ese es parte del problema de inestabilidad cambiaria, sobre el cual me voy a ocupar en la segunda parte de la presentación con más atención. Como les mostraba recién, el tipo de cambio real de Argentina, que estaba acá arriba, en un nivel de 125 antes de la crisis COVID, hoy está en un nivel de 100 de vuelta. Y es el mismo nivel de tipo de cambio real que teníamos en el 96-97. Y les recuerdo, en 96-97 nosotros teníamos 8.000 millones de dólares de déficit en el 96 con Brasil y 6.000 millones de dólares de déficit en el 97 con Brasil. En el 2007, quiero decir, 2017, o sea, los últimos 2 años. Me expresé mal. Esto es 2016 y 2017. Y lo que les estoy mostrando es que nos dejó el desacople del tipo de cambio después de la crisis en el mismo nivel de tipo de cambio real, que hoy es insostenible porque no tenemos dólares que teníamos con Brasil hace 2 años atrás, en 2016-2017. Y esto es un problema. Vamos a seguir viéndolo ahora, pero es un problema para lo que viene, para lo que sigue. En Argentina, ahora segunda parte de la presentación me meto en Argentina, en lo que pasó y está pasando, y en la tercera parte miro para adelante. Ese es un poco el plan de lo que nos queda. En Argentina pasó una cosa parecida a la que les mostré en el resto del mundo. La economía noqueada cayó, llegó a caer 20%, casi 20%, va a dar el número muy poquito, falta una semana para que lo conozcamos, el número del segundo trimestre creo que va a dar 19,5, 19,6, va a dar un número parecido a ese. Redondeemos 20% de caída en el trimestre de la actividad. Se recuperó después la actividad, empezó a crecer en los últimos meses del trimestre y particularmente había crecido bastante en junio respecto al mes anterior, pero en julio volvió a caer. Vamos, la actividad volvió a frenarse, 0,5% contra el mes anterior. Y los datos de energía, ahora les voy a mostrar algunos datos de energía en agosto, sugieren que en agosto también se planchó. O sea que la recuperación de la actividad hizo en Argentina lo que hizo en buena parte del mundo. Solo que acá cayó un poco más. Es decir,
la comparación de la caída de Argentina, 20% en este trimestre, es comparable contra el 9,1% que cayó en Estados Unidos. Es el doble de lo que cayó en Estados Unidos. Y el doble, más del doble de lo que cayó en Brasil. La verdad que es una de las caídas más fuertes de la región, pero en la foto, en la dinámica, en la letra que describe la caída es muy parecida. Es una caída muy pronunciada en el segundo trimestre, con una recuperación parcial que se aplanó, que entró en una meseta en los últimos 2 meses. De hecho, el índice de producción industrial cuenta una historia muy parecida. Yo voy a mirar distintos sectores, industria, construcción, van a ver que la película es bastante parecida, en la industria también una cosa parecida, y cuando ustedes miran datos más frescos de la industria, ustedes dicen, mostrame los datos de agosto de la industria, que son estos últimos datos, completamente planchada la demanda de energía de la industria, que es nuestra proxy de lo que está pasando con el nivel de actividad de la industria. Ustedes saben, el dato más fresco que tenemos de actividad industrial es el que publica la gente de Ferreres, que lo publica recién, el que conocemos, el último es el de julio, agosto todavía no lo conocemos, lo vamos a conocer a fines de septiembre. Pero ya lo podemos predecir mirando lo que pasa con la demanda de energía eléctrica, y ustedes ven que la demanda de energía eléctrica, que había caído fuerte en la pandemia, se recuperó en la salida de la cuarentena, pero quedó bastante abajo del nivel que tenía en la previa y parece bastante planchado en el último mes. Y es un problema eso. La industria quedó 10% abajo del nivel que tenía antes de la cuarentena. En la construcción pasa una cosa interesante, porque buena parte de la obra privada está todavía cuarentenada, sobre todo en el área metropolitana, entonces la actividad de la construcción no puede volver por el lado de la oferta, no le abrieron la canilla todavía, pero la demanda de material de construcción sí volvió, y en forma volvió. En el mes anterior, en julio, de hecho el índice Construya había tenido un récord, que es la línea esta, la desestacionalizada, la roja que están viendo acá. Miren, el nivel que había tenido la demanda de materiales de construcción en el mes de julio había sido más alto de los últimos 24 meses. Había que ir a principios del 2018 para encontrar un nivel tan robusto de demanda de materiales. Y lo mismo había pasado con la demanda de materiales, demanda de cemento, con una particularidad que explica esto bastante bien. Fíjense, la línea verde es la demanda de cemento bolsa, que son minoristas. La línea azul, que es demanda de granel, cemento en camión, tirame un camión de cemento, que es obra mayorista. Como la obra está cuarentenada, 40% de caída de demanda de cemento en obra. Como el argentino no tiene alternativa para invertir sus ahorros y el material de construcción medido en dólares está muy barato, materiales de construcción vuelan para el minorista y bolsa de cemento para el minorista vuelan también, arriba del 13% creciendo. Es un dato interesante de un sector que podía recuperar un poco. El comercio es el sector más golpeado de todos. En el último dato de CAME está cayendo 17% total país, pero 33% en el AMBA. En comparación con un año que ya era malo, que era el año pasado para el comercio, o sea que el comercio, inclusive hay buena parte de la actividad comercial que sigue cuarentenada, no podemos tener mucha expectativa por ese lado también. Y cuando uno mira, porque hasta acá mostré más por el lado de la oferta, pero cuando uno mira por el lado de la demanda, lo que está pasando, hay un muy buen indicador reciente de alta frecuencia que empezó a elaborar la gente de BBVA, del grupo de research, y ellos lo que muestran esencialmente, basándose en el consumo de tarjetas de crédito, es que el nivel que tiene el consumo de tarjeta de crédito hoy está muy por debajo del que tenía en la previa de la cuarentena en términos reales, y está, si ustedes quieren, en el mismo nivel que tenía a fines de abril, principio de mayo. O sea, cuando estábamos en un momento complicado de la cuarentena. Había mostrado cierta recuperación, si ustedes siguen hasta acá, hasta prácticamente el mes de mayo, y desde ahí se planchó. Y en el último mes lo que están viendo es una caída en el consumo por parte de las familias. Una parte de esto puede ser el proceso de informalización. Buena parte de los comercios, para seguir teniendo el ATP, prefieren facturar en negro, o mejor dicho, no facturar, y buena parte de los particulares también prefieren hacerlo en negro. Puede haber algo de esto acá. Pero cuando ustedes miran los retiros de efectivo en cajeros automáticos, también está estancado. Entonces, por el lado del consumo, se frenó un poco la chance de que se recupere la economía también. No alcanza con que el gobierno, como puso un colega español hace poco, que me pareció una analogía fantástica, dijo algo así como, el gobierno ahora abre la canilla. Cuando la canilla está cerrada es obvio que no puede salir agua. La canilla abierta o cerrada es la oferta, el lado de la oferta. Pero aun cuando el gobierno abra la canilla, tampoco eso garantiza, después de mucho tiempo de canilla cerrada, que salga el agua. Y ese es el lado de la demanda. Y lo que nos está mostrando este gráfico de consumo es que la demanda también está complicada, sobre todo en el último mes. En el último sector interesante para mirar es patentamiento de autos, porque pasó un fenómeno parecido al que les mostré en construcción. El auto como refugio de valor. Estas cosas increíbles de la Argentina, mercados financieros muy subdesarrollados,
la gente sin alternativas para irse al dólar, que es el que quiere comprar, no le dejan comprar más de $200 formales, relativamente poca cantidad de cuentas comitentes en Argentina, 400.000 cuentas comitentes con saldo operando a esta altura de campeonato, o sea, son pocas en el mercado, es un nivel de subdesarrollo del mercado grande, y entonces, increíblemente, en junio hubo más venta de autos de lo que había habido en junio del año pasado. Si se planchó y no siguió creciendo fue por un problema de oferta, si hubo restricciones de oferta, empezó a haber problemas de stock en las concesionarias, y además esa brecha que permitía comprar, por la brecha tan grande, autos en Argentina, un 20% más barato en dólares de lo que valía ese mismo auto en Estados Unidos en el mes de mayo, desapareció después porque se empezó a achicar esa brecha y los concesionarios empezaron a trasladar precios. Pero ahí es un caso interesante, lo paso de mando de combustible porque quiero concentrarme en lo que sigue después. Ok, tercera y última parte, quiero mirar hacia adelante ahora. Cuando uno mira hacia adelante, un poco yo había jugado con esta idea la vez pasada de la cuarentena como una suerte de yeso, ¿no? Y yo dije la vez pasada algo que lamentablemente se probó tristemente cierto, y que es que cada tiempo, si vos alargás el tiempo de la cuarentena, la ruptura del tejido productivo es equivalente a la ruptura del tejido muscular cuando vos alargás mucho un yeso. Si vos te pones un yeso 20 días, salís caminando con complicaciones, si te lo pones 3 meses, necesitas salir en silla de ruedas, y tenés que hacer mucha rehabilitación después, y acá está pasando algo de eso. Tanto tiempo cuarentenados, la salida de la cuarentena es bastante más compleja de lo que es en países que se apuran a salir un poco más rápido. Cuando uno mira del lado de la oferta y del lado de la demanda, cuán rápido vamos a poder salir en el cortísimo plazo de esta situación de cuarentena y recuperar los niveles que teníamos en la previa, aspiremos a febrero, digamos la situación de febrero, ahora discutimos si se puede llegar o no a esa situación, uno lo que ve es esencialmente, en el área metropolitana de Buenos Aires, la tasa de positividad, que es el único indicador que se puede mirar. Hay muchos problemas con los datos oficiales para mirar lo que está pasando con la pandemia, porque voy a hacerlo, lo dejo para preguntas si tienen alguna duda, pero voy a hacer la denuncia rápida, que ya hice en los medios en su momento. Todos los datos que están siguiendo los medios están mal, porque siguen el dato de caso diario, y el dato de caso diario no son de ese día, ni siquiera, y tienen mucho sesgo de cómo están testeando en cada país, y sobre todo en Argentina, hay muchos problemas, ese dato no dice nada. El dato que hay que mirar en Argentina para ver lo que pasa con la pandemia es el dato de positividad. Efectivamente, ese dato de positividad está estabilizado en el área metropolitana de Buenos Aires. La mala noticia es que en el interior del país no. Y entonces, cuando ustedes miran el mejor indicador de todos, que me lo sugirió Gabriel Selpo hace un par de meses, que es el Dr. Google, cuando ustedes entran en Dr. Google y ponen Google Trends, a ver cuántas búsquedas hubo de síntomas de COVID en Argentina, lo que ven es el síntoma de COVID planchado hasta que explotó la cantidad de casos hace 2 o 3 meses atrás, la trepada de los últimos casos, suerte de estancamiento que habían tenido los casos hace 15 días atrás, y ahora lo que ven en los últimos días es el rebrote en el interior del país. O sea que esto que habíamos visto, que se puede abrir la canilla en el interior del país más rápido y en el área metropolitana de Buenos Aires más lento, se está invirtiendo. Ahora lo que vamos a asistir en los próximos 2 meses probablemente es a una apertura de canilla un poco más rápida en el área metropolitana de Buenos Aires y un poco más lenta o vuelta para atrás en el interior. Ese es el panorama del lado de la oferta. Del lado de la demanda, ustedes saben que este es mi indicador favorito. Los que me conocen y los que han presenciado alguna vez una conferencia mía, saben que este es mi indicador favorito porque predice muy bien la predisposición al consumo. Si esencialmente este es el resultado del índice de confianza que publica la gente de Universidad Itela, son 1.200 casos, representativos de todo el país. Le preguntan a la gente cómo evalúa su situación personal, cómo evalúa la situación de la macroeconomía y su predisposición al consumo de bienes durables. Meten eso en una licuadora y el promedio es esto que estamos viendo acá. Y esto que estamos viendo acá es una lección importante. Primero, las expectativas están un poquito mejor de lo que estaban hace 2 o 3 meses atrás, buen dato, quiere decir que hay algún margen como para que pueda haber algo de reactivación de la demanda también, eso es un dato positivo. Segundo buen dato está en la historia. Este índice se empezó a medir en el marzo del 2001. Miren la caída del 2001, la gente vio venir perfectamente bien la crisis. Peor momento de la historia del indicador, obviamente, es mediados del 2002, esto es octubre del 2002. Y fíjense cómo se recupera la confianza de los consumidores entre octubre del 2002 y marzo del 2003. Y esto tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora en los próximos 5 minutos. Fíjense cómo se recupera la confianza de los consumidores de octubre del 2002 a marzo del 2003. Y hagan memoria, los que son más grandes, los que son más chicos, créanme, pero hagan memoria los que son más grandes. Vayan a octubre del 2002, caos total.
El dólar se había ido de 1 a 4. Se había salido la convertibilidad. El tipo de cambio real ese, 4 mangos de ese entonces, eran prácticamente como 250 mangos de hoy. Un disparate, una locura. Se había ido de 1 a 4. Y de esa situación de 1 a 4, lo que empezó a pasar en octubre, en realidad empezó a pasar en agosto, septiembre, es que el dólar empezó a bajar. Sin prisa, pero sin pausa. 1 o 2 centavos todos los días, empezó a bajar el dólar. Y para octubre, noviembre, ya era evidente que el dólar iba para abajo nada más. Y por lo tanto, que era evidente que había chances de que la economía se empezara a recuperar y eso quebró las expectativas. El cambio en el precio del dólar quebró las expectativas. Y esencialmente lo que tuvimos desde octubre del 2002 hasta marzo del 2003 se dieron vuelta completamente las expectativas. La gente que había ahorrado y había atesorado durante los 3 años de crisis anteriores y había comprado dólares, lo que hizo fue consumir con los pesos que compró vendiendo esos dólares. Y entonces vimos un proceso de monetización espectacular de la economía a principios del 2003. Se derrumbó la inflación cayó a 3%, por favor. Perdón. La inflación cayó a 3%, como les contaba, a principios del 2003, y entonces lo que vimos esencialmente es una recuperación espectacular del consumo del 2003. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque los salarios reales en el 2003 estaban 25% abajo. O sea, acá arriba, en el 2003 hubo boom del consumo, 8,6% creció el consumo en Argentina. Tasa china de crecimiento del consumo, pero los salarios reales estaban abajo de este punto. Estaban 25% abajo del 2001. Las jubilaciones reales 25% abajo del 2001. Ahí no había fórmula de movilidad ni nada en el 2003. Y para los salarios tampoco había paritarias ni nada por el estilo. Con salarios reales en la lona, con 17% de desempleo, con jubilaciones en la lona, el consumo voló 8,8%. ¿De dónde salió la plata? Claramente no del ingreso corriente. La plata salió del atesoramiento que había tenido la gente en los años anteriores. Cuando el gobierno logró quebrar las expectativas respecto del dólar, logró recuperar la economía. Y yo voy a hacer una postura parecida. No estoy diciendo que esta sea una crisis igual a la del 2001-2002 porque no tiene nada que ver, porque es conceptualmente una crisis distinta. Pero lo que les quiero mostrar es que si hay una chance de recuperación, y yo soy optimista en ese sentido, si hay una chance de recuperación hacia adelante, la chance de recuperación depende fundamentalmente de que se logre estabilizar el precio del dólar. Si el gobierno logra estabilizar el precio del dólar en Argentina y despeja la incertidumbre cambiaria hacia adelante, puede hacer que todo lo que se atesoró en Argentina en los últimos 2 años y medio se vuelque al consumo una parte muy importante. Si ustedes sacan la cuenta, en Argentina, desde abril del año 2018 que empezó la crisis, hasta hoy se atesoraron 50.000 millones de dólares. Lo voy a decir de vuelta. 50.000 millones de dólares compraron los argentinos, lo que normalmente le dicen formación de activos externos o en los medios aparece como fuga, en realidad es compra de dólares por parte de particulares, no empresas, particulares. 50.000 millones de dólares de compra por parte de particulares en Argentina en los últimos 2 años y medio. Esta es la masa de dinero que se puede volcar al consumo y a la recuperación de la actividad económica argentina, y por supuesto es la masa de dinero que está expectante de buscar opciones alternativas de inversión que buscan todos los días los amigos de Balance que están trabajando en este tema. Además hay una oportunidad particular en Argentina de un sector que puede repuntar, que es el sector de la construcción, básicamente por un fenómeno puntual, que es el fenómeno que les conté más temprano, la caída del costo del metro cuadrado de construcción en Argentina lo ponen en el nivel más bajo de los últimos 15 años, y eso hace que los niveles de rentabilidad de la construcción hoy estén en los niveles más altos por lejos de los últimos 15 años en Argentina. O sea que construcción puede ser un sector que puede repuntar si es que son inteligentes y rápidos para reabrir la cuarentena en el sector lo más rápido que sea posible. Ok, hacia adelante. Última parte de la presentación. Quiero mirar hacia adelante y ver los peligros que tiene la economía argentina hacia adelante y los temas que tiene que resolver. ¿Cuál es el talón de Aquiles de la economía? Obviamente el tema cambiario. Lo decía Claudio cuando abría la presentación. El problema cambiario es el problema central de la economía argentina. ¿Por qué es tan importante para los gobiernos el tema cambiario y por qué no se resuelve de una vez por todas y por qué no prima el sentido común y no hay una solución de mercado razonable como la que voy a sugerir ahora en un rato? Bueno, en parte porque hay elecciones cada 2 años y hay elecciones dentro de muy poco y el gobierno hoy concretamente no tiene nada para mostrar en las elecciones. Esto no tiene nada que ver con que uno puede estar más a favor o más en contra del gobierno. La que Claudio contó recién, que es la de la resolución de la cuestión de la deuda,
es la primera pelota que entra. Si uno mira y uno dice, bueno, a ver qué tiene el gobierno para mostrar y para decir, bueno, mira, me salió esto, esto bien, esto mal, la verdad que tiene muy poco para mostrar todavía. Y hay una relación que Gerchunov y Rapetti muestran muy claramente en un paper muy bueno que tienen dando vueltas por ahí, que muestra que hay una relación inversa entre el tipo de cambio real y los salarios en Argentina, ¿no? Y esto es muy resumidamente que lo que quiere decir es dólar alto, salarios bajos. Y dólar bajo, salarios altos. Razón por la cual todos los gobiernos históricamente siempre quieren sostener el dólar lo más bajo que sea posible y no devaluar. Entonces Argentina siempre tiene problemas de escasez de dólares. Digamos, este problema que algunos le llaman la restricción externa, esencialmente, y además después voy a sumar algún otro punto más, es porque no dejamos que el principal precio que tiene la economía para resolver esa, entre comillas, restricción externa funcione. Si a vos te faltan tomates, entonces en la temporada que te faltan tomates, el precio del tomate es más alto. Y ese precio del tomate más alto lo que hace es decirle al consumidor, mira, loco, no hacer la ensalada con otra cosa, no la hagas con tomate. Y lo que le dice al productor es, mira que si vos tenés tomate guardado en un refrigerador o como sea, este es el momento para venderlo porque está el precio del tomate alto. Y con el dólar pasa exactamente lo mismo. Si vos pretendés la insostenibilidad cambiaria que tiene el modelo actual, desde el punto de vista de la cuenta capital es brutal y desde el punto de vista de la cuenta corriente también, y ahora las voy a repasar a las dos. Pero en la cuenta de capital es patético, porque en la cuenta de capital vos tenés un banco central que te vende dólares a 102 pesos con impuesto y todo, en realidad te lo vende a 76, 77, pero te lo vende a 102 pesos con impuesto y todo, pero si vos querés vender tus dólares, te los paga 73. Entonces, no hay ninguna posibilidad que nadie venda en ese mercado. Es imposible, digamos, cuando uno mira la cantidad en el último mes que tenemos datos, 3,9 millones de compradores del dólar solidario en el mes de julio. Para agosto tenemos cerca de 5 millones, tenemos 4,8 millones. Y los datos que tenemos para el mes para agosto, digo porque no es oficial el dato de agosto, lo reconstruimos a partir de la recaudación del impuesto país y da alrededor de 4,8 millones de compradores de dólar ahorro. Y para septiembre tenemos un 25% más de compradores en los primeros días hábiles de septiembre de los que teníamos en esos días del mes de agosto. O sea que vamos para un nivel de superar los 5 millones de compradores de dólar ahorro en el mes de septiembre. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, esencialmente, cuando uno mira cuántos vendedores hay de dólar ahorro, solamente hay 85.000 en el último mes que tenemos datos. 5 millones contra 85.000. O sea, esencialmente nadie vende, salvo que esté colgado de la palmera, nadie vende un dólar en el mercado oficial porque es una estafa. Te pagan 73 pesos por algo que vale 132 y que si vos lo querés reponer y te da el cupo en el mejor de los escenarios, te lo venden a 102. Entonces eso es absolutamente insostenible. Pero la explicación de fondo de por qué el gobierno no lo resuelve más rápido es este gráfico que les estoy mostrando acá. No lo resuelve más rápido porque corregir el tipo de cambio real rápido le ocasiona una caída de los salarios reales, es muy difícil, digámosla en otras palabras, el gobierno que devalúa no gana las elecciones, y eso un poco es lo que le preocupa al gobierno. Ahora, cuando uno mira qué chance tiene de sostener esta situación, hay, sobre todo la gente que está trabajando en el Banco Central, el profesor Jorge Carrera, sobre el cual tengo un gran respeto, que es uno de los vicepresidentes del Banco Central, todos los días trata de subir algún gráfico a Twitter para mostrar que en realidad no hay tanto atraso en la cuenta corriente, yo voy a mostrar que sí, pero además voy a mostrar que hay un problema grave en la cuenta capital del balance de pagos. Es decir, hay un problema grande, no es el dólar el problema. Ya les mostré recién hace un rato que el dólar se está cayendo en el mundo. Si acá sube en Argentina, si acá por el efecto de la cuarentena el dólar que estaba a 75 mangos antes de la cuarentena ahora sale 130, esa suba del dólar que ocurrió en Argentina es porque acá el peso cayó más de lo que cayó el dólar en el mundo, en realidad. Es decir, visto desde el quinto subsuelo, el cuarto subsuelo parece alto, pero en realidad están los dos abajo, bajo tierra. El peso está mucho más abajo tierra que el dólar, esta es la realidad. Y esto tiene que ver con la sobreabundancia de pesos en la economía. El nivel de déficit que tuvo el gobierno, como ustedes están viendo, hasta el mes de noviembre teníamos los ingresos fiscales creciendo por arriba de lo que crecía el gasto. Íbamos camino a cerrar el déficit fiscal y de hecho cerramos con 0,4 de déficit primario el 2019. Y todo esto cambió incluso antes de la cuarentena, pero explotó en la cuarentena. Ahora mejoró un poco, porque el gobierno fue abriendo un poco más la canilla y porque aflojó un poco con algunos de los ATP y algunos de los esquemas que tenía que les generaban gasto, pero así todos tienen un gasto creciendo por arriba de la inflación, al 59%, contra una inflación de 42%, y tienen ingresos creciendo al 16% contra una inflación de 42%, muy por abajo de la inflación, y esto es un problema.
Y esto es un problema que cuando ustedes ven los datos mes a mes, lo que ven es que el gobierno tiene un agujero que en marzo era de 166.000 millones, pero que de abril a junio fue de 100.000 millones más. Esencialmente, el paquete COVID le costó 100.000 millones más de déficit al gobierno, de lo que ya tenía en el mes de marzo, porque ya había descuidado las cuentas públicas antes de la pandemia. En julio los números dieron un poco mejor porque no se pagó buena parte del IFE en julio. Vamos a ver después los números de agosto. Sospecho que van a estar de vuelta arriba de los 200.000 millones de déficit en agosto. Entonces, acá hay un problema grave, y que es que no tiene el gobierno financiamiento, o tiene muy poco, recién empezó a recrear la curva como para tener algo de financiamiento en el mercado de pesos local, pero no tiene financiamiento de esa magnitud en el mercado de pesos local, y entonces tiene que ir a buscar financiamiento al Banco Central. Y buscar financiamiento en el Banco Central esencialmente quiere decir fabricar billetes. Y esos billetes alguna parte del año, y ese es el talón de Aquiles. Cuando uno mira qué pasó hasta ahora y que la mayoría de los billetes, perdón, me desubiqué, me entusiasmé con el botoncito, ahí estoy. La mayor parte de los billetes fueron abajo de la alfombra de la LELIQ. Cuando ustedes ven el stock de la LELIQ antes de la crisis el stock de la LELIQ estaba en la mitad de lo que está ahora. 1.200.000, hoy están 2 billones y medio. Cuando ustedes ven el circulante en la calle, solo medio, entre comillas, solo medio billón más. Pero la pregunta es cuánto puede hacer de eso en los próximos meses. Si en los próximos meses ya no hay más margen para meter en la calle pesos, ya testeó el límite y tocó el límite el Banco Central, y se da cuenta que cualquier exceso de pesos en la calle se termina yendo al dólar, por un lado, y por otro lado, para tentar a los bancos a que compren mal el LELIQ, lo que necesitan es subir las tasas de interés. Y los bancos están hasta acá de liquidez. A menos que tomen depósitos, tampoco van a estar muy entusiasmados en comprar LELIQ, y hoy tampoco van a tomar depósitos si no pueden ofrecer una tasa más alta. O sea que ineluctablemente para absorber más peso de la economía hay un desafío que es subir las tasas, y es muy difícil subir las tasas en un contexto recesivo. Entonces, esa es la trampa un poco en la que está el gobierno. Por un lado, necesita sacarse encima el déficit fiscal lo más rápido que sea posible. A favor, ahora vamos a ver el vaso medio lleno, a favor del gobierno, buena parte del gasto extra que está teniendo hoy es gasto COVID. Buena parte del déficit es déficit COVID. Si ustedes separan el gasto público del gobierno en gasto COVID y gasto no COVID, lo que van a ver es que el gasto no COVID está licuándose, está creciendo por debajo de la inflación. Y esencialmente, ¿por qué está creciendo debajo de la inflación? Porque están licuando dos cosas. Están licuando salarios. Vamos a ver cuánto dura esto, porque ya vimos la protesta de los policías en la calle hoy. Y eso que mismo está haciendo la provincia, está haciendo la nación. Vamos a ver cuánto puede licuar salarios. Sospecho que ese canal no va a funcionar. Ya vimos la presión, ahora después de los policías, obviamente van a venir los médicos, con toda razón, y atrás de los médicos van a venir los maestros, con más razón, y entonces para el gobierno va a ser muy difícil ajustar por la vía de los salarios, que tenía previsto hacerlo. Pero los jubilados se quejan menos. Y el 50% del gasto del gobierno es ANSES. Y el gasto ANSES está creciendo al 39%, contra 42% de la inflación. Se está licuando contra la inflación y se va a seguir licuando de acá hasta diciembre, porque todavía hay un ajuste más por decreto. Entonces, el gobierno de alguna manera tiene la expectativa de contar una historia en la cual te está diciendo, si salgo, me saco de encima el gasto COVID lo más rápido que sea posible, mi posición fiscal no es estructuralmente deficitaria. Estoy corrigiendo mi déficit estructural. La pregunta del millón es si desde el punto de vista de los ingresos no pasa una cosa parecida. Si la economía no queda, como estamos viendo en todo el mundo y como estamos viendo en Argentina también, un escalón más abajo del nivel que estaba en febrero. Y por lo tanto, si los ingresos fiscales no quedan definitivamente un escalón más bajo, y si todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno hoy para reducir el gasto y que el gasto no COVID quede en abril o marzo del año que viene por abajo de lo que estaba en abril o marzo de este año, si todo ese esfuerzo no lo dilapida porque también bajan los ingresos. Y fíjense una cosa puntual de por qué es insostenible, me concentro en la pregunta de la sostenibilidad cambiaria, que teníamos con Claudio más temprano. ¿Por qué es insostenible el dólar financiero? Y es insostenible por lo que les contaba hoy. Porque la brecha genera un subsidio fenomenal, yo lo llamé el otro día el IFE de la clase media, ¿no? Es un IFE, esencialmente. Si a vos te venden a 102 algo que vale 132, a vos te están regalando 30 mangos por billete que compras. Y si te dejan comprar 200 billetes, te están regalando 6.000 pesos cada mes. No importa si vos los ejecutás o no.
Si vos vas y cruzás la calle y los vendés en el blue, te hiciste de los 6.000 pesos y hacés lo que quieras después con eso. Pero si no los hiciste y los querés ahorrar a los dólares, es lo mismo. Desde el punto de vista conceptual es exactamente igual. Vos compraste a 100 lo que vale 130. Digamos, lo que está haciendo el Banco Central es subsidiando a los compradores de algo que no tienen. O sea, estamos, y por supuesto, no es que vos estés comprando dólares, vos estás saliendo de la demanda de pesos. O sea que lo que está haciendo el Banco Central con esta brecha que tiene y con este impuesto solidario, con este esquema cambiario que es insostenible, es generando un incentivo a la salida en la demanda de pesos. Un Banco Central que tiene como función la estabilidad de la moneda y sostener y defender el peso, tiene un mecanismo central en su política cambiaria que incentiva la salida del peso y la compra de dólares, que te subsidia la compra de dólares, que es lo mismo que decir que te subsidia la venta de pesos, del otro lado del mostrador. Y es un problema eso. Y si ustedes miran, la relación es casi matemática. Miren la brecha en naranja y miren las compras acumuladas de divisas por parte del Banco Central. Y miren lo que está pasando desde el 10 de diciembre, lástima que me faltó el eje acá, pero esto es 10 de diciembre y esto es la actualidad. Estamos viendo todo el gobierno de Alberto Fernández acá. Esto es en diciembre, el gobierno con brecha muy baja había empezado a acumular divisas, las acumuló esencialmente hasta marzo, abril, cuando empezó a subir la brecha. 10, 15 días después de que empezó a subir la brecha, empezó a perder divisas. Empezó a perder divisas, empezó a perder divisas. Empezó a bajar la brecha, 10, 15 días después de que empezó a bajar la brecha, empezó a recuperar su posición y la capacidad de comprar divisas. Esto es mayo. Empezó a subir la brecha de vuelta, ¿qué empezó a pasar? 10 días después empezó otra vez a perder divisas. Digamos, es matemático. Es matemático. Hoy ya está en una posición donde neto, punta a punta, desde que asumió el gobierno hasta ahora, el Banco Central está vendedor. Vendedor en $1.000 millones de divisas. Y esto es absolutamente insostenible para un Banco Central que tiene divisas líquidas por alrededor de 3.500 millones de dólares para enfrentar una corrida. La verdad que es absolutamente insostenible. Pero cuando ustedes miran el dólar comercial, el gobierno dice, no queremos devaluar, porque el dólar comercial está bien. El dólar mayorista en 73, 74 está bien, dice el gobierno. Ustedes ven que hay una relación también matemática entre el tipo de cambio real, que es la línea roja que tengo acá, y el saldo de la cuenta corriente del balance de pagos, que es la línea azul que tengo acá. Cuenta corriente son las operaciones repetitivas y habituales, son las exportaciones y las importaciones, pero también es la cuenta de servicios, o sea, el turismo, y también es la cuenta de remesa de utilidades de las empresas, por ejemplo, o de pago de intereses de deuda. Todo eso es la cuenta corriente. Y ustedes lo que ven es, o sea, que lo que quiero mostrarles es que acá no está la compra y venta de dólares de particulares ni de empresas. Acá no está el dólar especulativo. Y lo que ustedes ven es que esencialmente el tipo de cambio real de Argentina, que se había apreciado prácticamente hasta fines del 2015, este es fines del 2015, generó un deterioro sistemático de la cuenta corriente hasta principios del 2016. Que recién la corrección del tipo de cambio en el 2018, fuerte corrección de la peor manera del tipo de cambio en el 2018, empezó a revertir este problema. Y que en los últimos 6, 7 meses lo que vemos es un deterioro de la cuenta corriente del balance de pagos acá, un deterioro del tipo de cambio real acá y concomitantemente un deterioro de la cuenta corriente del balance de pagos también. Entonces, evidentemente tampoco es sostenible el dólar desde el punto de vista comercial. Los términos de intercambio tampoco son los del 2012, es la línea roja los términos de intercambio que tenemos acá. Ok, me van a decir ustedes, igual estamos en un promedio alto en relación a los 90, es cierto, los términos de intercambio son buenos para Argentina, pero no son los términos de intercambio del 2012 tampoco, y eso también es un problema. Último gráfico y abrimos la discusión y me guardo 2 gráficos por si Claudio tiene para las preguntas un comentario que seguramente tengo para mirar una mirada más de largo plazo en la Argentina, pero me guardo este gráfico para mostrarles cuál es el dilema hoy. Hoy el dilema del gobierno es que el gobierno puede tener unas tasas muy bajas con una brecha muy grande como tiene ahora, y puede estar en este lado del cuadrante, o puede subir las tasas fuertes, estas son las tasas las que tenemos en el eje de las abscisas, puede subir las tasas fuertes y va a lograr bajar la brecha, que la brecha la tenemos en este eje de acá, y se mueve en este cuadrante que tenía, digamos, hasta fines del gobierno de Cambiemos, primeros 2 meses de este gobierno. Y el problema es que hoy tiene que elegir en qué posición quiere estar. Hoy tiene que elegir entre brecha de 60 o tasa de 60, para decirlo de alguna manera muy simple. Y ese es el nivel de la elección hoy. Esta curva roja que ustedes están viendo ahí, el nivel de esa curva roja se mueve con el déficit. Si aumenta el déficit fiscal del gobierno y hay que monetizarlo, la curva roja se va para afuera. Y hay que aceptar un trade-off entre más tasa y más brecha.
Si al contrario mejora la situación fiscal del gobierno, el gobierno logra salir de la cuarentena más rápido, esta es la clave, lo más rápido que sea posible, se recomponen los ingresos fiscales y cuando se saque de encima el gasto COVID, termina con los ATP, termina con los IFE, el gobierno, todo el mundo mira y dice, uy, ¿qué pasó? Licuaron las jubilaciones, uy, ¿qué pasó? Licuaron los salarios públicos, uy, licuaron 2/3 partes del gasto público, entonces el gasto público está más bajo. Si logra hacer eso y el año que viene tenemos una situación de menos déficit fiscal, entonces la curva roja esta puede generar un círculo virtuoso, puede venirse para abajo. Y si esta curva roja se viene para abajo, ustedes pueden tener una combinación de menor tasa y menor brecha. Y esa es la combinación virtuosa que recompone las expectativas en términos cambiarios que les decía yo, que recompone y remonetiza la economía, que hace que la gente diga, ya está, no me sirve quedarme en dólares. Estos 50.000 millones de dólares que nos fuimos ahorrando en todos estos meses, vamos a volcarlos a la inversión, vamos a volcarlos al consumo y se genera el círculo virtuoso de reactivación de la economía, sobre el cual yo tengo alguna expectativa siempre optimista para ver cerrar la charla con un vaso medio lleno y ese vaso, y quiero contarles un poco cómo termina esa situación en ese escenario. Ojalá termine siendo ese el escenario que disfrutemos a partir del año que viene. No es fácil, pero uno mantiene la expectativa de que ojalá sea así. Gracias, Claudio, y vamos a las preguntas. Bueno, gracias, Martín. Me abrigué un poquito porque está haciendo un poquito más de fresco ahora. Bueno, a ver, hay muchas preguntas con respecto a este tema del tipo de cambio. La primera pregunta que para mí este es el gran tema a resolver ahora en el plazo, ¿no? Y después queda para adelante el tema de la licuación del gasto público, la reestructuración del gasto público y el tema impositivo. Pero el tema del momento, sin dudas, es el tema del tipo de cambio. La primera pregunta que surge de la gente es si va a haber desdoblamiento cambiario o no. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, eso es lo más razonable de todo. ¿Por qué? Porque, vamos, el gobierno inicialmente, el diagnóstico del gobierno era, nuestro problema está en la cuenta capital, no en la cuenta corriente. Si lo que te decía el gobierno es, este dólar no queremos devaluar porque este dólar nos alcanza para tener superávit de cuenta corriente. Es decir, con este dólar nosotros tenemos superávit comercial. Lo cual es cierto en los primeros 7 meses del año con una particularidad, que es que con este dólar tenés, como te acabo de mostrar en el gráfico donde mostré el resultado de cuenta corriente, la mitad del superávit del que tuviste en la primera mitad del año pasado. Con la cuenta más importante de la cuenta corriente cerrada, que es la cuenta turismo. O sea, la cuenta de viajes, que normalmente le genera un agujero a Argentina de 8.000 millones de dólares en el año, la tenés cerrada por la cuarentena. Entonces, si ya dudamos sobre que sea sostenible este nivel de tipo de cambio comercial, no hablemos, ahora voy a hablar del otro tipo de cambio, es imposible que lo sea si vos abrís el turismo. Parte de por qué el gobierno alarga la cuarentena y se hace el distraído con abrir los aeropuertos tiene que ver con que en realidad tiene miedo de que le llenen la cara de dedos por la salida de dólares de turismo. Esto hay que decirlo en castellano. O sea que ineluctablemente el gobierno necesitaría, a mi juicio, igual hacer una corrección en el tipo de cambio real comercial. Llevar el tipo de cambio real comercial a una paridad de equilibrio como la que tenía con Brasil a principio de año, y eso sería un dólar de alrededor de 90 mangos hoy. O sea que alguna corrección cambiaria tendría que hacer igual. Y de hecho, para frenar la sangría en la cuenta capital, ahora sí, en la que tiene que ver con los pesos que sobran en la economía más directamente, porque los pesos que sobran en la economía, Claudio, vos recién decías, bueno, después vemos la cuestión de si Argentina logra resolver el problema fiscal, es que ese problema está atado al problema del dólar. Porque el problema del dólar hoy en la cuenta capital son los pesos que sobran, no es el dólar, son los pesos que sobran en la economía. ¿Y por qué te están sobrando muchos pesos? Y bueno, porque tenés medio billón de pesos más en la economía hoy de los que tenías a principio de año, dando vueltas, además de las LELIC, que después discutimos si es una bomba y va a explotar o no. Pero aun cuando no explotaran las LELIC y lo lograran resolver, te queda medio billón más. Y vos seguís viendo que el gobierno sigue con casi 200.000 millones de déficit por mes. Entonces la sospecha es, che, guarda porque va a quedar otro billón más o otro medio billón más en el mejor escenario dando vueltas en la calle. ¿A dónde van a ir todos esos pesos? Entonces, ahí hay una cuestión central. Si esos pesos te van al dólar, bueno, vos lo tapás con la mano. La mejor manera es que vos desdobles y vos digas, bueno, compren los dólares que quieren porque entonces va a aparecer la oferta también. Y si aparece la oferta, tal vez la brecha no es tan alta.
Hoy buena parte de ese dólar de 130 y pico es porque no hay oferta, no por la demanda. Buena parte son los pesos que sobran en la economía, pero buena parte es que, mirá, me pusiste un montón de trabas para vender dólar contado con liquidación y MEP. Sacame todas esas trabas por lo menos. Entonces, el gobierno, si fuera razonable, iría a un desdoblamiento con una ligera corrección cambiaria en el mercado oficial. Las dos cosas haría. ¿Qué es probable que haga? Podría ser que acelere un poco la devaluación, la tasa de devaluación en el mercado oficial, y que en el mercado del dólar financiero haga una cuasi desdoblamiento. ¿Qué es esto? Viste que acá son creativos. Este es un gobierno de creativos. Siempre la heterodoxia no te va a un desdoblamiento prolijo, te va a una suerte, a un cuasi desdoblamiento. ¿Y cómo es un cuasi desdoblamiento? Y te saco el parking en el contado con liquidación, te saco el parking en el dólar MEP, que pueda volver la oferta ágilmente, ahora que hay bonos nuevos y hay mucha liquidez con los bonos nuevos, que vuelva la oferta, y entonces que las empresas empiecen a comprar los dólares que necesitan en ese mercado, que los particulares empiecen a comprar y también a vender, que esto es lo más importante, a vender los dólares en ese mercado más ágilmente. Y entonces eso te descomprime mucho la brecha por las dos vías. Corregiste un poco el dólar comercial, se descomprime un poco el dólar financiero por el desdoblamiento que hiciste, y entonces la brecha es un poco más chiquita y el sistema cambiario se torna otra vez sostenible. Pero de fondo, Claudio, está la cuestión fiscal. Si no hay una percepción clara hacia adelante de que vos no vas a seguir inflando la cantidad de pesos que sobran en la economía, la decisión de comprar dólares va a seguir estando, no importa el precio que tenga el dólar. Ok, sí, yo tiendo a coincidir con vos en que va a haber este híbrido creativo, no un desdoblamiento, sino este control de la brecha, sumado a que ahora tienen los bonos del canje, el Banco Central y ANSES como para poder regular un poco el contado con liqui. Y yo creo que va a venir una suba de tasas, realmente. Yo creo que se viene Bueno, es una suba de en realidad, Claudio, perdóname la interrupción, debería ser una de dos la elección del gobierno. ¿Por qué una de dos? Porque si vos usás los bonos esos del contado con liqui que tiene el Banco Central, esencialmente lo que estás haciendo es absorbiendo el sobrante de peso de la economía con deuda en dólares al 11% anual, que es lo que están rindiendo esos bonos hoy. Sí. Y eso sería una locura si vos tenés otro instrumento que son las LELIC para hacer eso. Pero Sí. solamente tenés que aceptar una tasa más alta en la LELIC. O sea que es una de dos. Vos aceptás una tasa más alta en la LELIC y vas a un nivel de tasa más alta en la LELIC, de esta manera absorbés con el instrumento que es el más adecuado para absorber el sobrante de peso de la economía. Y no privatizás deuda en dólares, colocando deuda en dólares al 11% o al 10% para absorber liquidez en pesos, que sería una estupidez atómica. Así que sería poco inteligente que el Banco Central intervenga con los bonos esos. Lo más razonable sería que en todo caso tome una posición más agresiva en el LELIC, aceptando una tasa de interés un poco más alta en pesos. Sí, sorry, me empezó a ladrar el perro acá. No, sí, pero en fin, creo que viste que estas cosas se manejan con varias herramientas, no hay una definitiva, pero a mí me da la sensación de que sí o sí va a tener que haber una suba de tasas porque las tasas de corto plazo están muy, muy bajas y por lo tanto alimentan, como decías vos en el gráfico ese que está puesto ahí, una brecha mayor. Me da la sensación que ahora, con la deuda cerrada, con éxito, hay mayores herramientas para, teniendo en cuenta un dólar de 130, ya es un dólar. Vos hiciste un paralelo, ¿no? De alguna forma con el año 2002. Es un dólar alto, entonces es esperable si suben la tasa y controlan un poco o ponen un poco más de oferta, digamos, en un mercado muy chico, viste que es donde hay muy poca oferta en el contado con liquidación, no digo bajarlo, pero mantenerlo, digamos, a raya, por decirlo de alguna manera, durante un tiempo, y que el dólar oficial vaya subiendo al mismo ritmo, quizás más, de lo que viene subiendo ahora y llegando a una brecha más cercana al 35-40%. Eso es un escenario que yo imagino que puede ocurrir en los próximos meses. Pero volviendo al paralelo que vos hiciste de alguna forma con el año 2002, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento, que por supuesto
después de la declaración de default completamente desprolija a fines del 2001, el corralito, el corralón, devaluación asimétrica, bueno, en fin, todo lo que pasó, 5 presidentes en una semana, todo el caos económico, financiero e institucional que ocurrió todo junto, el dólar se fue de 1 a 4 en un overshooting, y me acuerdo que en ese momento hubo un hecho político, ¿no? Que protagonizado por Duhalde, en ese momento, que era el presidente, el último de la ronda esa de 5 presidentes de una semana que quedó, que fue el llamado, el anticipar el llamado a elecciones, que fue, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue ahí por mitad de año, junio, julio, hizo el llamado a elecciones anticipadas para marzo de 2003, y ahí fue donde ese hecho político fue leído por el mercado como el principio de descomprimir el problema, y a partir de ahí empezó todo el círculo virtuoso que vos comentaste, ¿no? El inicio de la confianza, después ganó Néstor Kirchner en marzo del 2003, y el dólar se fue tranquilizando, y no solo eso, sino que terminó bajando, ¿no? Llegó a valer menos de 3 pesos. Vos estás haciendo un paralelo con esa época, vos pensás, sin ser idéntico, porque nunca se da lo mismo, ¿no? Pero, en fin, podría pasar, tendría que haber algún hecho político, ¿no? Digo yo, en este momento que muestre, que cambie la confianza. Quizás el primer hito fue este de arreglar la deuda, pero me parece que tiene que haber algún movimiento político que genere esta confianza, porque si no cambias esto, como vos decís, uno compradores a cualquier precio, ¿no? Similitudes y diferencias, digamos. Primero, ese es un periodo que lo estudié mucho y lo estudio siempre, vuelvo siempre a repasar el 2001-2002, ¿no? Lo vuelvo a repasar mucho porque hay muchas lecciones en ese periodo. Primero, en el repaso, las elecciones fueron en abril, no en marzo del 2003, y el dólar ya había bajado para ese momento, ya había bajado 3 pesos. O sea, del 4 que había tocado en julio, que fue el peor momento de salida de la convertibilidad, julio del 2002, de 4 ya había empezado la apreciación, y para marzo, o sea que, si bien ahí cuando yo mostré el gráfico de confianza, es verdad que hay un salto de confianza cuando gana Néstor en el mes de abril, el salto de confianza ese que yo te mostré entre octubre y marzo, es un salto previo que se da cuando todavía no estaban para nada claro quién iba a ganar las elecciones. Sí, De hecho, estaba muy atomizado. Acordate que había 5 candidatos con 20% cada uno. Estaba muy atomizado. Perdóname, Martín, pero yo te voy a hablar como inversor ahora, no como economista. Y como inversor, los mercados se anticipan. Y acá lo que pasó en el 2002 fue que la lectura del mercado de la llamada a elecciones anticipadas por parte de Duhalde es lo que se vio como positivo. Es lo que se vio como el primer hecho político. Dijo, che, bueno, acá viene algo nuevo, no se sabía qué todavía, pero se había ido el dólar de 1 a 4. Esto se multiplicó por 4. Obviamente era un overshooting en base a una desconfianza total y absoluta. Y ese hecho político es lo que genera lo que vos decís que después empieza unos meses más tarde a decir, che, bueno, acá viene un nuevo periodo gracias a esto, ¿no? Ahora, ¿cuál sería hoy? Pregunto, ¿no? Siempre las tendencias cambian con un hecho político, este es mi punto, no con un hecho económico. ¿Podemos leer claro, pero acá deuda como un hecho político-económico, a partir de acá venga un cambio de tendencia o no? Esta es la pregunta que uno se hace. A mi juicio no. Digamos, hay un problema adicional. Se acaban las similitudes entre el 2001 y el 2002 cuando uno ve la magnitud del overshooting ese que charlábamos recién. Lo que hizo esencialmente fue licuar el gasto público. Entonces vos entraste al segundo semestre del 2002 con superávit fiscal y superávit externo fuertes. Entonces, y esas dos situaciones, digamos, hoy superávit externo tal vez tenés, con el dólar que tenés, es lo que estábamos discutiendo recién,
cuánto dura si abrir la cuenta de turismo, pero superávit fiscal claramente no, digamos, está lejos y además todavía no está claro y hay mucha incertidumbre de cómo va a quedar la Argentina cuando se levante de la cama y trate de caminar. Es decir, o sea, el post-COVID, ¿dónde va a quedar el post-COVID? Primero, ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo vas a levantarte de la cama? Si te vas a levantar de la cama y vas a caminar dentro de 2 meses o dentro de 6 meses. Primera cosa que no está clara. Segunda cosa que no está clara, ¿cuánto vas a caminar y cuánta rehabilitación vas a necesitar? Es decir, si vos pudieras hoy tomarte una máquina del tiempo, ir al mes de marzo, yo me iría en el tiempo al mes de marzo y miraría 2 datos. Vería cómo está la actividad en marzo, a ver cuánto caminaste, y cómo está la recaudación en marzo. Y el hecho, y la inestabilidad política que no está para nada clara hoy tiene que ver con esto que estamos viendo, que está pasando hoy con la policía. ¿Por qué? Porque una de las apuestas del gobierno, sobre todo en las provincias y en los municipios, para reducir el nivel de gasto en las provincias y en los municipios, era que la pandemia les permitiera, la excusa de la pandemia, licuar salarios. Entonces, en términos reales, y miren, bueno, ponemos un bono, bueno, ponemos una suma fija, ponemos un no bonificable, no remunerativo, de alguna manera vamos licuando salarios. Y lo que está mostrando la manifestación de la policía hoy es que hay un límite para eso. Entonces, hace tal vez 15 días atrás yo era más optimista que de la licuación que podían hacer sobre todo los gobiernos de provincia. Hoy ya no soy tan optimista. Y no parece haber lugar para un espacio político hacia adelante, porque el espacio político era de hecho la figura de Alberto Fernández. Y si vos lo mirabas hace 2 o 3 meses atrás, la figura de Alberto Fernández se había fortalecido mucho con el manejo de la cuarentena y la cuestión sanitaria. La imagen de él era una imagen robusta, alta, inclusive había hasta eliminado la grieta ahí, digamos, todo el mundo lo apoyaba, cómo estaba gestionando. Con la prolongación de la cuarentena, empezás a ver los muertos de los de verdad y los muertos de la economía tirados por la calle, y las expectativas ya no son las que eran en la política, digo, siempre en la política, ya no son las que eran, y la figura de Alberto Fernández no tiene la fortaleza que tenía hace 4 meses. Esto que pasó hoy, de gente llorando o preocupados o reclamando o lamentando o advirtiendo sobre un golpe de Estado, digamos, es un signo de debilidad espectacular. Es un signo de debilidad espectacular. Vos, si tenés el monopolio de la fuerza, no me quiero ir a la política con esto demasiado, ni irme de tema, pero hoy lo dijo Jorge Lanata a la mañana por la radio. Dijo, ¿y vos qué harías? Y Jorge dijo, vos tenés que mostrar que la autoridad la tenés vos. Este es un momento crucial donde tenés que mostrar eso. Tenés que darles la orden, vos no podés negociar con la gente extorsionándote en la calle, porque eso es obvio. Entonces vos tenés que darles la orden de que vayan todos de que se metan todos en la comisaría y vuelvan todos adentro. Después de eso, lo que tenés que hacer es echar a los que tengas que echar, los que no cumplan con la orden, y después darles el aumento, digamos. Y eso lo que estamos viendo ahora es cómo administra políticamente el gobierno. Y no está claro, Claudio, quién maneja la política en Argentina, si no se resolvió la interna en favor de Alberto, que sería el más moderado, y en contra de Cristina. El principal candidato de Cristina en la provincia, que es Bernie, con toda esta movida, está tambaleando. Estamos en un momento de incertidumbre política. Yo no veo que se esté despejando la incertidumbre política hacia adelante y que esté más llano el camino en la política. Más bien lo veo sí algo en la economía, con lo que decía vos recién de la deuda, pero en la política no. Sí, es un momento muy complicado, me parece, políticamente hablando. Vamos a ver cómo sigue. ¿Cómo ves en ese sentido, entonces, desde el punto de vista de la inversión? Porque vos decías recién, cuando picó el dólar, siempre viste que pica el dólar primero, cuando vienen estos momentos de incertidumbre y de que nadie cree nada, hasta que llega un momento que está todo tan barato en dólares, que de repente algunos empiezan a decir, bueno, listo, ¿viste? Vendo los dólares, me compro el auto, me compro un vino, me compro. Porque al final siempre sabemos, los argentinos ya, que pica primero en punta el dólar por el miedo, por la desconfianza, pero después viene un catch-up de los precios y cuando Argentina está barato es cuando hay que deshacerse de los dólares y empezar a consumir y por ahí eso mismo te empieza a hacer la dinámica positiva. ¿Crees que estamos en ese momento? Bueno, eso pasó. Mencionabas a la Claudio, construcción.
Eso pasó en la construcción y eso pasó en los autos hace 2 meses. Lo que pasa es que el gobierno lo abortó, porque el gobierno en vez de facilitarte que vos vendas los dólares, te la complicó. Es decir, por eso digo que es insostenible el esquema cambiario del gobierno como está, porque está abortando cualquier chance de recuperación. Y hay una oportunidad de hacerlo, estamos a tiempo de resolver eso. Si el gobierno rápidamente encuentra la manera de desdoblar mejor el mercado financiero, el dólar financiero, para que vos puedas vender a 130, a 125, a lo que valga tus dólares, bueno, yo creo que hay chance de que el tipo de cambio, cuando uno mira efectivamente, así como estoy convencido que 73 es un valor bajo para el equilibrio del dólar, también estoy convencido que 130 es alto. Claro. Entonces, está claro que si hubiera un mercado donde hay incentivos a vender los dólares, pero ¿por qué no puede hoy una persona en el home banking, digamos, si yo entro en el home banking y quiero vender mis dólares, me los pagan 70 pesos? Entonces, como mínimo, devolveme el impuesto que me cobraste para comprarlos. Como mínimo, devolveme pagame 102 mangos por dólar como mínimo, para empezar a hablar. Así tampoco te los vendería igual, porque salen 130. Pero por lo menos sacame esa distorsión primero, y después, con la medida que se achique la brecha, que efectivamente ahí sí tiene sentido que vos entonces incentives o intervengas para achicar la brecha, sea subiendo la tasa, o sea con las intervenciones de bonos que comentabas vos recién. No, pero obviamente todas estas restricciones y parkings entorpecen, digamos, la operación de los dólares por dólar MEP, ¿viste? Y eso, en vez de bajar el precio, lo aumenta. Así que si esto lo entienden y lo sacan, eso seguramente va a hacer que la brecha baje. Porque aunque vos bajes la brecha, Claudio, aunque vos la elimines, vamos a suponer que vos sos un fenómeno y eliminaste la brecha, porque hay una confianza sensacional, y eliminás la brecha. Igual sigue estando el impuesto, que es una cuña entre el precio que recibe el ahorrista y el precio que tiene que pagar por los dólares. Yo tengo que pagar 102 para comprar los 5 millones de tipos que están comprando hoy 1.000 millones de dólares por mes al Banco Central. Esos 5 millones de tipos están pagando 102. Y del otro lado del mostrador, si los quieren vender mañana, esos tipos tienen que aceptar 73 pesos por dólar. Por más que no haya brecha, igual ese escalón está. Tenés que resolver el escalón ese. Es insostenible que lo dure, no puede durar ni un mes más. Vos sacás las restricciones, lo pueden vender en el dólar MEP a 120, digamos, ¿no? Sí, pero vos tenés 5 millones de tipos comprando dólares y 400.000 cuentas comitentes, ¿eh? Entonces, lo que en la teoría se puede hacer, hay un embudo ahí. Yo ya sé que, por supuesto, venden en el blue, es lo mismo. Y es lo que nosotros hacemos permanentemente, tratando de que el mercado financiero crezca y la gente empiece a operar. Digamos, ustedes hicieron una contribución extraordinaria, no lo digo por pasarte el chivo, pero realmente con el hecho de que se pueda directamente abrir una cuenta comitente desde el celular. Sin duda que ese tipo de cosas facilitan mucho, pero el escalón está. Tenés 5 millones de tipos con el home banking comprando dólares y 400.000 con la cuenta comitente. Entonces, digamos. Bueno, volvemos. A ver, ya nos queda poco tiempo, pero vamos a ir haciendo las últimas preguntas, ¿no? ¿Cómo ves el tema inflacionario para adelante? O sea, ya hoy hay una inflación contenida por la pandemia, por los acuerdos de precios, por las tarifas, en fin, todo esto que ya describiste muy bien. ¿Cómo ves esa dinámica para adelante? ¿Qué posibilidades ves que el gobierno pueda controlar este tema hacia adelante? Mira, primero, hoy el dato fresco, digamos. Ayer salió publicado el informe monetario del Banco Central y lo que dice el Banco Central es que en el mes de agosto crecieron 4,1% los préstamos al sector privado, nominal, y en el mismo párrafo dice, pero 1% real. Entonces, cuando vos haces 1,04 dividido 1,01, te da que hay un 3% esencialmente de número redondo de inflación en el mes de agosto. O sea que ya da la sensación que el propio Banco Central está reconociendo que se calentó un poquito la inflación en agosto. Primer dato. Segundo dato. No me preocupa tanto el atraso de tarifas y de precios regulados que está manteniendo el gobierno, sí en alimentos, no en tarifas de servicios públicos. Te voy a decir por qué.
Porque en tarifa de servicios públicos tiene dos ventajas. La primera ventaja que tiene es que, como te expliqué y mostré más temprano, el precio de la energía en el mundo está más barato. Entonces la convergencia en realidad no le está generando, no es el 73. Cuando uno dice Gómez Morales y el 73 y el estancamiento de precios y el plan de... no es el plan del 73, porque en el 73 tuviste un shock petrolero que el precio de la energía se multiplicó por 5. Y eso fue parte del Rodrigazo, del impacto del Rodrigazo también. Acá ese efecto no está, acá es al revés. Acá lo que tenemos es la energía a la mitad de precio que el año pasado. Entonces, eso juega a favor del gobierno. No me preocupa eso. En alimentos sí, porque en alimentos el dólar subió casi 25% de principio de año, vos tenés un montón de costos en dólares y te dejaron subir desde el mes de marzo, tener los precios de 2.500 alimentos de primera necesidad congelados. Entonces, va a empezar a haber desabastecimiento de alimentos. Pero la segunda razón por la cual no me preocupa en servicios, de hecho el gobierno congeló la maniobra con los servicios tecnológicos, celulares, cable e internet que hizo hace un mes atrás, tiene que ver esencialmente con mantener más precio congelado. Y en todos estos servicios, vos tenés la variante de ajustar por calidad. No se nota el desabastecimiento. Digamos, lo que vas a empezar a tener son más cortes, si fuera la energía, lo que vas a empezar a tener es más cortes de internet, lo que vas a empezar a tener es que vas a tardar 20 minutos más en bajar una película, entonces, o se te va a cortar más el celular como se cortaba hace 3 o 4 años atrás que no se podía hablar por celular. Entonces, y eso tampoco es que ocurre de la noche a la mañana. Eso es un deterioro gradual y hay una suerte de efecto acostumbramiento, ¿viste? Como la rana que metes en la olla, la pones a calentar y la rana se queda. Digamos, entonces, ahí no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa es desde el punto de vista monetario. Lo que te decía recién, emitió el gobierno en el año 1,5 billones, con B larga. Un palo, 1 billón, lo metió en LELIC. Y el otro medio palo lo metió en la calle, con todos los problemas que generó ese medio palo en la calle. Y tiene que seguir emitiendo en lo que sigue del año. Y la pregunta es a dónde va a ir, y ahí sí hay alguna preocupación que puede tener impacto inflacionario. Mientras lo pueda sostener abajo de la alfombra de las LELIC, no me preocupa. Pero vos sabés que lo de las LELIC solamente es, digamos, es pan para hoy, hambre para mañana, salvo que vos hacia adelante descomprimas expectativas de inflación. Si vos no lo lográs hacer, es un problema que tarde o temprano te puede explotar. Vamos a ponerlo al revés, me voy a un escenario en el otro extremo. No digo yo que va a pasar esto ahora, pero digo, si la gente que tiene depósitos a plazo fijo ahora, mañana dijera, no, prefiero sacar los depósitos a plazo fijo y hacer los dólares al precio que dé, porque no confío en el gobierno, porque hay una crisis política, por el detonante que fuere. Genera que la gente diga, no, voy a deshacer depósito a plazo fijo, como pasó en abril, guarda, o como pasó en el 2018. Y tenés una corrida de depósitos, ahí los bancos están intermediando los depósitos con esas LELIC, así que ahí el banco del otro lado del mostrador le tiene que decir al Banco Central, mira, no te puedo renovar la LELIC. Y ahí tenés un montón de pesos en la economía que hacen un desastre. Digamos, entonces, lo que me preocupa más que nada es la vulnerabilidad que tiene el sistema. No es que yo esté viendo un escenario de hiperinflación ahora, ni es que yo estoy diciendo que va a haber una corrida en los depósitos, yo no estoy diciendo eso, espero que no ocurra, pero lo que estoy diciendo es que el sistema está vulnerable a eso. Y como está armado, está vulnerable a eso. Y eso obviamente me preocupa. O sea que hay una inflación que está reprimida en alguna parte, que no tiene tanto que ver con la economía real, por lo que te conté recién de las tarifas, de la energía, etcétera, que tiene más que ver con lo monetario, y que es un riesgo. Si el gobierno mantiene, bueno, voy a decir algo políticamente incorrecto acá. Cuando empezó el tema del turno en los bancos de 1 mes y medio para retirar el dinero en el medio de la cuarentena, al principio de la cuarentena, que los bancos cometieron el error de cerrar por 3 semanas, etcétera, lo que te decía la gente del Banco Central en el off era, no, esto es muy transitorio, ya cuando salimos, ya lo vamos a normalizar, ya la gente... Vos no podés estar con gente sacando turno para sacar la plata dentro de 1 mes y medio cuando le dan turno de retirar su efectivo del banco. Y esto de alguna manera uno empieza a sospechar cuando dura mucho en el tiempo si el gobierno ya no lo está dejando a propósito para que esa vulnerabilidad que te digo yo esté de alguna manera contenida, ¿no? Uno dice, mira,
¿No será cosa que el gobierno tiene miedo de que la gente mañana, con esta inestabilidad política o con alguna situación, se dé vuelta y diga voy a deshacer los depósitos, entonces por las dudas le pone una valla para que tarde un poco más en llegar al banco? Bueno, te voy a hacer una última pregunta, o una de las últimas, vamos a ver, que tiene que ver con el escenario de afuera, ¿no? Me pareciera que el escenario de afuera mejor no puede ser. A ver, por un lado están todos en el hospital, en silla de ruedas, como vos decías, todos. Estados Unidos, Europa, todos. Entonces, viste, en ese escenario sos un rengo más, digamos, no es que sos el único rengo, sino que están todos cagados a palos. Segundo, la energía está para abajo, que a nosotros nos viene bien. Los metales preciosos están para arriba, fuerte. O sea, yo vengo diciendo, nosotros venimos recomendando metales preciosos desde el principio de año, haciendo el paralelo, ¿no? De que el dólar es al peso como el oro es al dólar. Exactamente. Se ha argentinizado el mundo en ese sentido. Todos los países centrales de moneda dura están con enormes déficits fiscales y monetizando economías. Así que el papel moneda se está devalorizando en todo el mundo. Hay tasa cero prácticamente en todo el mundo. Todos esos escenarios generalmente fueron muy favorables para Argentina, ¿no? Siempre. Y la pregunta del millón es, los alimentos que empezaron nosotros, digamos, en este escenario los alimentos van a subir también después, ¿no? De los metales preciosos. Y pareciera que está empezando a ocurrir. Además de que pareciera que hay una sequía, ¿no? En Estados Unidos que... ¿Cómo ves todo ese tema? Porque ese tema puede ser... te hago este escenario y te lo voy a cruzar después con otra pregunta que tiene que ver con lo internacional y ahí cerramos. Contame esto primero, ¿cómo lo ves? O sea, yo desde el punto de vista de inversiones sé que todo esto es muy positivo, ¿no? Para cualquier país emergente. Sí, pasé un poco rápido por el panorama internacional, pero un poco quería contestar esa pregunta y ahora me das el pie y me meto más en profundidad. Primero, que todos estén rengos, hasta por ahí no más, porque hay una diferencia grande entre Argentina renga y México rengo, o Rusia renga, o Brasil rengo, digamos. Hay dos diferencias. La primera es que nosotros estamos rengo más abajo que el resto. Si sí. Argentina va a quedar un escalón más abajo que el resto. Todo el mundo quedó un escalón más abajo que febrero, sí. Pero Argentina quedó un escalón más abajo del resto, primero. Segundo, nosotros no tenemos moneda y no tenemos crédito. Y la recomposición del crédito no alcanza a llegar a la velocidad que nosotros lo necesitamos. Si nosotros hubiéramos hecho esta reestructuración de deuda el año pasado y agarrábamos de pechito esta liquidez internacional ahora, era otro el panorama. Pero Argentina todavía, si bien el panorama, ahora ustedes lo van a empezar a testear, cómo está el panorama para empezar a hacer colocaciones, por ejemplo, del sector corporativos afuera. Lo van a poder empezar a chequear, seguramente van a ser los primeros que van a poder volver corporativos. Pero quiero decir, hay un lag entre que vos reestructurás y que vos podés volver a los mercados a aprovechar esa liquidez. Entonces Argentina no es el mismo rengo. Argentina es un rengo que no tiene las mismas muletas que tienen afuera. O dicho sea de otra manera, Argentina es un rengo en muleta y afuera están en silla de ruedas los tipos. Y en otros emergentes están en silla de ruedas con motor, ¿viste? Entonces nosotros no tenemos moneda y no tenemos crédito. Ese es un punto. Segundo, efectivamente, como mostré recién, los términos de intercambio, por lo que sea, por la sequía o por lo que sea, los términos de intercambio están bien. La combinación de precio bajo de la energía y precios relativamente altos de los alimentos están bien, están en el nivel promedio del 2008 hasta ahora. Si vos haces un promedio de términos de intercambio del 2008 hasta ahora, están en el promedio. Pero los términos de intercambio están bien. Lo que pasa es que el viento a favor de la baja tasa de interés internacional casi que no lo podemos aprovechar. Y eso nos saca un poco de juego, que otros países sí lo pueden aprovechar mejor. Así como lo sufrieron. Brasil tuvo buena parte de la caída de Brasil,
fue un sell-off espectacular en Brasil, una salida de capitales masiva en Brasil. Bueno, si los capitales vuelven, ellos van a recuperar mucho más rápido eso, de lo que lo vamos a recuperar nosotros. Probablemente Chile también, probablemente Uruguay también lo recupere más rápido. Argentina, todavía recibiendo capitales de afuera, no lo veo. Es decir, digamos, por el lado comercial estamos bien, sin tirar manteca al techo, porque tampoco el precio de la soja es el precio del 2012, como te mostré recién, pero está bien, Y la pata financiera no la disfrutamos tanto como te decía recién. Pero es cierto que el contexto internacional no es un contexto internacional que juegue en contra, ni mucho menos. Y ahí la única clave que me parece que importa más de todo el contexto internacional, que vos no la mencionaste explícitamente recién, pero que es clave Brasil. Es decir, nosotros nos va la vida, sobre todo por la falta de sostenibilidad cambiaria. Quiero decir, esta devaluación que digo yo en el mercado del dólar oficial, para poder desdoblar de alguna manera el financiero, sería mucho más fácil si en Brasil el dólar sale 4,50 que si sale 5,30. Claro. Porque si sale 4,50, nosotros con una pequeña corrección cambiaria ya estamos empatados con Brasil. Pero si sale 5,30 como sale ahora, tenemos que ir a 90. Y para ir un dólar a 90 tenemos que hacer una corrección cambiaria importante. Sí. Bueno, va la última, que tiene que ver un poco también con lo internacional y que es el fondo. O sea, ahora después del arreglo de la deuda está la negociación con el fondo. Y ahí puede haber quizás también, ¿cómo ves eso, esa negociación? ¿Ves que puede haber un acuerdo con el fondo que sea una buena noticia para los mercados locales, que entre plata fresca que permita hacer un bridge más, menos doloroso con el tema inflacionario? En fin, ¿cómo estás viendo eso? Una cosa que me enseñó el gran Claudio Suchovicki, siempre que es un capo para mí porque tiene mucha claridad para explicar algunos temas de esto, él me dijo, preguntale a la gente lo que cree la gente, porque para que haya un shock vos necesitas que lo que ocurre sea algo que no esté esperando nadie. Por eso en tu momento, cuando fue la elección del año pasado, yo en ese momento hacía siempre esa misma pregunta antes, cuando la gente me preguntaba, ¿qué puede pasar después de las elecciones? Yo decía, ¿qué esperan ustedes? Y todo el mercado esperaba en la primera vuelta una pequeña diferencia entre Macri y Alberto, que no fue, digamos, y por eso se hicieron pelota a los mercados, porque pasó lo que no esperaba la gente, digamos. Y Correcto. acá hay una cosa muy parecida. Si vos me preguntás lo que creo yo y lo que creen la mayoría de los colegas con los que yo hablo, es que no va a entrar un solo peso más del Fondo Monetario. Que hay una cosa a favor en el acuerdo con el fondo, que es que el fondo tiene la excusa de la pandemia para darle a la Argentina un acuerdo de facilidades extendidas sin que Argentina haga una reforma estructural importante. En otro contexto, si, digamos, en enero o febrero, antes del COVID, el panorama era muy complejo para acordar con el fondo, porque el fondo, por un problema de riesgo moral y del mensaje que le daba al resto de los acreedores, no podía reprogramarle todos los vencimientos a la Argentina sin que la Argentina diera nada a cambio, y el gobierno no podía, por la construcción de su discurso, hacer un cambio estructural importante. Entonces había una trampa tipo dilema de prisionero ahí, estaban entrampados. Pero el COVID nos sacó de esa trampa, porque ahora sí el Fondo Monetario le puede dar a Argentina y a tantos otros un acuerdo de facilidades extendidas. 1 hora 12, para decirlo más claro, le puede dar 1 hora 12, en vez de pagar 20 lucas el año que viene, 20 lucas el otro año, págalo en 12 años. Y 1 hora 12, digamos, ¿no? En vez de ahora 12 meses, ahora 12 años. Y si le da eso, le descomprime mucho y sí mejora un poco la confianza, pero yo no veo que el fondo esté poniendo un solo dólar en Argentina en ese contexto, porque a duras penas va a zafar del directorio de haber puesto tanta guita en Argentina de un escenario que no la puede recuperar. Entonces, a duras penas zafa de eso. Ahora, este es un escenario de los que vos pedías recién de sorpresa que puede generar un shock favorable. Supongamos que Guzmán vuelva con un acuerdo rápido con el fondo donde además hay un desembolso. Bueno, bárbaro, porque entonces este desembolso descomprime completamente la expectativa que tenemos hacia adelante. Cambiaría muchísimo ese desembolso. Porque entonces este desembolso, este problema de excedente de pesos que estoy viendo yo en la economía para los próximos meses, me lo descomprime completamente. Resulta que Argentina, en la brecha que tiene hasta que normaliza su situación fiscal, por los meses que dure el COVID o por lo que sea, tiene financiamiento genuino. Ese sería una bomba, sería un golazo. Yo creo que esa
es uno de los shocks que podrían podrían generar un salto de expectativas de la magnitud que necesitamos para que se recupere la economía argentina. Ojalá pase algo de eso. Justamente yo no lo veo hoy, la mayoría de mis colegas con los que hablo no lo ven, la gente que yo conozco que trabajó en el fondo me dice que estoy loco cuando planteo eso, que no hay ninguna posibilidad, pero justamente eso es lo que genera el shock cuando ocurre. Como nadie lo espera, si ocurre eso puede haber un shock muy favorable. Bueno, sí, tal cual, ¿no? Cuando uno no se espera una noticia buena y la buena ocurre, es justamente lo que impacta en el cambio de confianza y viceversa. Así que aprovechamos para mandar un abrazo a Claudio Zukovicki, ya que lo mencionaste. Y bueno, quedémonos con este final, que creo que está bien. Y muchas gracias, Martín, muy claro todo. Gracias por lo que nos sumás, viste, en el análisis. Y espero que lo hayan disfrutado. Realmente yo lo disfruté mucho, creo que fue muy interesante la charla. Y bueno, esperemos que venga una sorpresa positiva que nos ayude a salir de este lío, ¿no? Eso es lo que queremos todos los argentinos, por lo menos. Así que Muchas gracias. un abrazo para todos y gracias por compartir nuevamente este Balance Talk con nosotros. Hasta la próxima.